Buenas noches. A nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche, les damos la más cordial bienvenida a una más de nuestras emisiones. El día de hoy tenemos a una invitada especial, a la maestra Anaid Valero Manzano. El tema de hoy es la actuación del defensor en la investigación. Previamente voy a mencionar ciertos antecedentes del currículo de la maestra, si me permite. Buenas noches, maestra Anaid, ¿cómo está usted? Pues muchísimas gracias por la invitación. Antes de que comencemos y que leas mi síntesis curricular, Mercy, pues quiero agradecerte tanto a ti como al instituto que me han hecho el honor de tener esta participación el día de hoy, pues para que podamos compartir un poquito de nuestra experiencia en torno al sistema penal acusatorio y en específico en este tema del defensor, cómo es su actuación dentro de la investigación. Muchas gracias, Mercy. Muchas gracias por puntualizar y es un honor para nosotros tenerla a usted el día de hoy. Gracias por su tiempo y su disponibilidad. Voy a leer un poquito acerca de su currículo para que las personas que nos están viendo sepan de sus antecedentes. La licenciada Anaid es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Penal con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la UNAM, tiene estudios de máster en Práctica Jurídica por el Instituto Superior de Derecho y Economía en Madrid, España. Tiene práctica profesional en el sistema adversarial en la Suprema Corte de Justicia del Estado de California, Estados Unidos. Actualmente se encuentra cursando estudios de doctorado en Derecho Penal. Bueno, en su ejercicio profesional laboró para la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretaria auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, así como en diversas firmas especializadas en materia penal. Podría continuar, su currículo es largo, pesado realmente. Le agradecemos su participación, maestra, y pues bueno, le cedo la palabra. ¿Podemos empezar con el tema el día de hoy? Claro que sí, Mercy, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, también quisiera hacer esta mención al tema que yo escogí en particular. Consideré que este tema era relevante para que lo reflexionáramos y lo platicáramos, toda vez que, derivado precisamente de esta reforma en materia penal que existe a partir del año 2008, pues justamente la actuación de los diversos operadores ha sido o se ha cambiado de una manera trascendental en las funciones que cada uno de estos va a tener durante el desarrollo del procedimiento penal. Para ello, pues ustedes recordarán que anteriormente, ¿qué sucedía con el sistema mixto, no? Teníamos una parte en la que la investigación, que era justamente cuando el Ministerio Público pues iniciaba a conocer de este hecho delictivo, pues esta investigación era rapidísima en casos de tener a las personas detenidas por un aspecto de flagrancia, y prácticamente toda la práctica de la investigación que se llevaba y de los diversos medios de prueba que se recababan, pues al estar tasados en esta parte de la tasación de la prueba, pues finalmente eran los que llegaban a proceso y difícilmente se podían controvertir, ¿no? Con el cambio de paradigma, cuando surge esta parte de la reforma penal, pues cambia totalmente la estructura de cómo vemos la investigación a partir de cada una de las funciones que tienen los distintos operadores. Si bien el Ministerio Público sigue también a cargo de esta conforme al artículo 21 de nuestra Constitución, y a su vez este se va a apoyar de las policías para llevar a cabo la misma, pues ya tenemos una parte activa, en tanto que el defensor o en su caso el asesor jurídico, que surge también esta nueva figura dentro del procedimiento penal, pues pueden llevar a cabo una serie
de actividades como tal dentro de esta investigación, tanto inicial como en la investigación complementaria. Digo, los que nos están escuchando, pues ya tienen más experiencia en esto del sistema, finalmente ya no es un sistema novedoso, porque ya llevamos varios años dentro de esta implementación. Entonces, pues nos damos cuenta que en esta actividad que van a ejercer o en este rol que van a tener cada uno de estos intervinientes, pues se va a modificar de una forma sustancial a tal grado justamente de la parte de la aportación del dato de prueba que finalmente vamos a poder hacer dentro de la investigación. Ahora, esto resulta relevante porque muchos teóricos, justamente cuando surge el sistema, empiezan a hablar de que ya no va a existir una defensa pasiva, ¿no? Y entonces dicen, bueno, va a haber una defensa activa, va a haber una defensa o pasiva, dependiendo de la estrategia, dependiendo de la teoría del caso que se plantee. Finalmente, podemos considerar lo que va a ser en atención a lo que en determinado momento como estrategia pueda plantear la defensa dentro del desarrollo de este procedimiento. ¿A qué me refiero? Vamos a pensar que como defensor, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer ahorita, tengo una persona que se encuentra detenida ante el Ministerio Público. Voy a esperar hasta que yo llegue a la audiencia inicial para saber si vinculan o no a proceso, o voy a empezar a trabajar desde aquí la parte de la investigación. Muchos se han cuestionado en el sentido de qué obligación tiene el Ministerio Público de hacer del conocimiento a la defensa, cuáles son los actos de investigación que está realizando a partir de esta investigación inicial, si efectivamente la defensa puede intervenir, no lo puede hacer. El Código Nacional nos establece, por ejemplo, en el caso de peritajes irreproducibles, el supuesto de que sí deberá de dar intervención al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque finalmente ese acto que va a generar un medio de prueba que posiblemente sea llevado hasta juicio, únicamente por su propia naturaleza va a ser imposible reproducirse a través del desarrollo de las distintas etapas del procedimiento. Este supuesto es muy claro, pero hay otros en los que todavía se genera cierta ambigüedad justamente respecto a qué puede o qué no puede hacer el defensor. Es por eso que yo decidí precisamente hablar de este tema, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, haciendo un análisis de lo que es nuestro artículo 20 constitucional en el apartado B, fracción cuarta, así como de los artículos 113 y 117 del Código Nacional respecto de los derechos que tiene tanto el imputado en este caso como las obligaciones del defensor, pues nos damos cuenta que uno de sus derechos principales es justamente el de estar en posibilidades efectivas de ofertar medios de convicción que finalmente se van a analizar, se van a valorar, se van a considerar en determinados momentos procesales. ¿Cómo voy a poder hacer esto? Pues justamente a través de la actuación que yo lleve a cabo dentro de estos dos escenarios de la investigación. O sea, esto es dentro de la investigación inicial o de la investigación complementaria. Yo he sido de la postura que no existe como tal una defensa pasiva. En realidad, todos vamos dentro de nuestra estrategia que tengamos a realizar ciertas acciones o incluso ciertas omisiones, pero en atención a lo que pretendemos obtener de cada una de estas etapas procesales, ¿sí? Por eso es que mi postura es que no existe como tal este aspecto pasivo de una defensa. Ahora, también habría que analizar si se trata efectivamente de una pasividad o de un desconocimiento del sistema, porque eso sería lo gravoso dentro de esta actitud del defensor. Cuando estamos en la investigación inicial, yo les puedo decir de manera práctica que si se puede encontrar o si se puede aportar algún dato de prueba en el cual nosotros podamos precisamente presentarlo al Ministerio Público para la posible determinación, finalmente estas son, tratándose en el caso de personas detenidas, pues estas 48 horas o su excepción constitucional de las 96 horas en asuntos de delincuencia organizada, cuando nosotros debemos analizar qué trascendencia va a tener el dato de prueba que yo voy a aportar. ¿Por qué? Porque finalmente pues voy a tener un momento procesal diverso que va a ser el de la vinculación a proceso para debatirlo o no, precisamente si con los datos de prueba que el Ministerio Público va a referir en esta audiencia inicial, van a ser incluso a ese nivel, que como todos sabemos pues es un estándar probatorio muy bajo, van a ser suficientes para que se continúe con esta investigación, ¿sí? Entonces es importante destacar que a partir de este momento yo ya me encuentro en condiciones de poder aportar datos de prueba a la investigación. Ahora. Ok, aquí, perdón, que aquí estamos en cuál sería
la función del defensor en el sistema acusatorio, ¿no? Es participa, aporta datos, interviene en la investigación. Es correcto, así es, el defensor finalmente tiene la posibilidad y no únicamente de estar atendiendo a lo que esté recabando el Ministerio Público dentro de su investigación, sino que en esta parte activa yo tengo la posibilidad de aportar los mismos datos o datos que yo considere necesarios dentro de esta investigación. Vamos a pensar, tenemos un asunto en el que tenemos un lugar de los hechos, este lugar de los hechos no fue preservado. Ya el Ministerio Público dijo que al momento de que llevó a cabo la detención ya acordonó, ya preservó, ya recabó todos los indicios y ya está iniciando su investigación. ¿Qué sucede? Que yo como defensor digo, bueno, ¿sabes qué? Lo primero que estoy advirtiendo es que los hechos como él los está narrando no tienen una coherencia lógica. ¿Por qué? Porque cuando yo llego al lugar, resulta que al advertir ese lugar, pues no coincide con las características específicas que está señalando el Ministerio Público de la Investigación. Ejemplo, yo podría solicitar que un perito vaya y me haga una relación precisamente de la mecánica del hecho en torno al lugar en donde se llevó a cabo con lo que está manifestando el Ministerio Público dentro de esta investigación, claro que lo puedo hacer. ¿Y cuándo voy a aportar ese dato de prueba? Bueno, pues va a ser mi decisión. Puede ser que yo lo aporte, o en este caso yo lo desahogo hasta el momento que esté justamente en la audiencia inicial. Puede ser que yo lo presente en la complementaria o puede ser que desde las 48 horas en esta investigación inicial, pues yo esté aportándolo como dato de prueba, ¿sí? Entonces, hay varios supuestos en los que finalmente va a atender a la estrategia que tenga como tal el defensor. ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál va a ser su pretensión y cómo va a lograr obtenerla? Ok. Tenemos un esquema de preguntas. La segunda pregunta que tengo dentro de el esquema que tenemos es ¿cómo puede intervenir en los actos de investigación que realiza el Ministerio Público el defensor? Nos estaba comentando, ¿no? Que exactamente, sí. Esto es interesante porque finalmente yo, dentro de la parte de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público conforme al artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tengo la facultad como tal o el derecho como tal de solicitar directamente al Ministerio Público la proposición de actos de investigación. Ahora, esto es finalmente todo un tema porque el Ministerio Público, cuando tú haces una proposición de acto de investigación, te pide una serie de requisitos, ¿no? La mayoría de ellos, pues que señales la idoneidad, la pertinencia, el objeto, la materia, porque yo estoy requiriendo precisamente que se lleve a cabo ese acto de investigación. Si nosotros atendemos a este precepto, al artículo 216, pues podemos advertir que también se deja de cierta manera a criterio del Ministerio Público la práctica o no de dichos actos de investigación, cuando él deberá de analizar y deberá de finalmente pronunciarse respecto a la conducencia o no que él pueda considerar respecto de esa proposición de acto de investigación. Vamos a pensar que yo, no sé, ¿no? En un supuesto, en un ejemplo, yo tengo un asunto de homicidio en el cual yo estoy segura que la causa de la muerte no fue una causa natural, no fue un posible ahorcamiento, sino fue un estrangulamiento. Yo le digo, ¿sabes qué, Ministerio Público? Yo como acto de investigación te solicito que lleves a cabo y le pido, vamos a pensar, cualquier tipo de pericia, ¿no? O sea, uno que tenga la naturaleza relacionada con ese acto en concreto. El Ministerio Público va a realizar las consideraciones que él considere en torno a saber si es conducente o no precisamente ese acto de investigación que yo estoy solicitando. Ahora, ¿por qué no lo puedo hacer yo de mutuo propio? Bueno, puede ser porque es un acto que posiblemente sea de control judicial, puede ser que dada la naturaleza del acto que yo estoy solicitando, el que tenga mayor acceso o el que pueda llevarlo a cabo es el Ministerio Público y que de manera independiente yo no lo pueda practicar. Si se dan esas condiciones, pues evidentemente tendré que acudir ante el Ministerio Público, pero de lo contrario yo lo puedo hacer de manera independiente. Ahora, en este aspecto, si yo acudo ante el Ministerio Público, él podrá determinar si decide o no llevarlo a cabo.
No quiere decir que lo que finalmente él determine es la última de las verdades, ¿no? ¿Por qué? Porque también en esta parte de la extensión de la investigación, si él se niega posiblemente a hacerlo, no me acuerda, ¿no? Vamos a pensar que yo lo propongo, pasan los 3 días que finalmente conforme a este precepto le establece el propio Código Nacional y el Ministerio Público no se pronuncia, bueno, dentro de esta parte de las abstenciones yo también puedo acudir ante el juez de control para una audiencia para que revise precisamente la negativa o la omisión que hizo el agente del Ministerio Público. Ahora, esto también parte de un supuesto distinto cuando sí se me da la oportunidad y posiblemente depende de mí que no se llevó a cabo ese acto o yo estoy interfiriendo o es un acto dilatorio. O sea, va a haber diversos supuestos por los que posiblemente no sé, pero ya no incurriría como tal en esta parte de omisión o negativa del agente del Ministerio Público, sino que ya sería atribuible a la propia defensa. Entonces, esa sería una cuestión que se tendría que analizar, pues siempre en el caso en concreto. Okay. Tengo un siguiente cuestionamiento y es, ¿en qué etapas del procedimiento se pueden llevar a cabo estas intervenciones? Ok, bueno, como lo comentábamos hace unos minutos, pues es importante establecer que finalmente el defensor pues puede llevarlo desde que tiene el conocimiento precisamente de la que la persona se le va a generar un acto de molestia, ¿no? Como tal. El imputado adquiere esta calidad pues cuando ha sido detenido, cuando está siendo precisamente ya citado para la formulación de imputación o en su caso pues cuando se le ha generado algún acto de molestia. Ahora, esto finalmente también es relevante, ¿por qué? Porque ahí es como el defensor va a poder tener acceso a todos los registros de la investigación. Cuando tú ya tienes este acceso, puedes establecer qué va a ser necesario precisamente dentro de esta investigación para que tú puedas, en su caso, solicitarlo, aportarlo o incluso ofrecerlo hasta la etapa intermedia. Sin este previo acceso a las constancias o a los registros de la investigación, pues entonces sería como partir de supuestos que finalmente pues todavía no son tangibles dentro de la misma para que pudiera llevarlos a cabo la defensa. Por eso es que, ¿en qué momento lo puede hacer? Pues puede hacerlo desde que inicia precisamente esta investigación hasta que se va desarrollando cada una de las etapas del procedimiento. No olvidemos que finalmente pues la etapa intermedia va a ser donde va a ofertar estos medios de prueba, pero que previamente ya tuvo que haber realizado. ¿Por qué? Porque en este sistema, pues uno de los requisitos o de las condiciones que sujeta precisamente la admisión del medio probatorio es el descubrimiento de los medios de prueba que se va a hacer, ¿no? En esta nueva figura que surge, que es el descubrimiento probatorio, que lo vemos previsto dentro del artículo 337 de nuestro Código Nacional. Entonces, previo a ese momento yo siempre puedo estar practicando precisamente estas pruebas o estos datos de prueba o solicitar estos actos de investigación para que finalmente cuando llegue a esta etapa intermedia, pues yo me encuentre en condiciones ya de poderlos ofertar y para que en juicio yo los pueda desahogar, ¿sí? Entonces, pues como te darás cuenta, pues finalmente ya la actuación del defensor ya cobra bastante relevancia, o sea, ya no es como en el sistema mixto, ¿no? Ya no es de que pues ya tengo las pruebas del Ministerio Público, son las mismas que yo voy a ofertar y solamente voy a estar controvirtiendo a través de su desahogo cuando lo interrogue o en este caso, pues cuando me sean admitidas las preguntas que yo estoy formulando. ¿Por qué? Porque en este sistema acusatorio justamente cambia toda la dinámica, ¿no? Ya ahorita, pues vemos que lo podemos discutir en diferentes estadios procesales, que la consecuencia jurídica también va a ser distinta. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que si yo decido hacerlo desde la investigación inicial, finalmente cuando yo llegue al puede ser que yo lo que va a suceder es que el juez en ese momento me diga, bueno, sí, efectivamente, no voy a vincular a proceso, pero la consecuencia jurídica va a ser distinta a si yo lo voy a debatir en juicio, porque como todos sabemos,
pues en esta vinculación a proceso, finalmente el Ministerio Público va a poder tener la facultad de nuevamente judicializar esa investigación y acudir ante este órgano jurisdiccional, contrario a lo que sucedería en juicio, ¿verdad? Porque finalmente pues ya se lleva a cabo y entonces ya la valoración es de una manera, o sea, de una manera distinta. Okay. Entonces es bastante positivo el hecho de poder participar activamente, ¿no? Pues si el defensor se da cuenta de fallas y puede aportar elementos que le sirva para, obviamente, el trabajo que tiene encomendado, pues, es en beneficio de todos, ¿no? Y hasta del proceso, porque pues se lleva adecuadamente. Fíjate que esto es interesante porque finalmente tendrá que el defensor analizar precisamente esta actuación hacia dónde la quiere encaminar, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros advertimos las deficiencias probatorias del Ministerio Público, puede ser que yo no es que no haga nada, sino dentro de mi estrategia está justamente controvertir al momento del desahogo ese medio de prueba y posiblemente sustentar mi postura con una prueba diversa, pero que me permite establecer no un hecho distinto o una cuestión distinta, sino que simplemente la prueba practicada por el Ministerio Público no se siguió conforme a los lineamientos, protocolos, requisitos del propio Código Nacional o los protocolos que finalmente pues ya rigen a diversas autoridades. Entonces, todo dependería, Mercy, realmente de poder analizar cuál es mi idea. Vamos a pensar que si yo como estrategia voy a decir, ¿sabes qué? Mi representado no fue el que intervino dentro del hecho porque él se encontraba en otro lugar a esa hora con otras personas, etcétera. Si te das cuenta, yo estoy construyendo un hecho totalmente distinto al hecho por el cual el Ministerio Público está siguiendo la investigación. Porque el Ministerio Público me va a decir, ¿sabes qué? Te estoy siguiendo una investigación porque tú estuviste a tal hora, en tal lugar y realizaste tal acción. Si yo creo o si yo construyo otro hecho totalmente diverso, evidentemente ahí yo voy a tener que a través de mis medios de convicción, pues generar ese conocimiento al juzgador, esa verdad material. Si contrario a ello, yo lo que hago es atender a lo que dice el Ministerio Público y la forma en la que yo lo voy a debatir es diciendo, ¿sabes qué? Pues el Ministerio Público no lo hizo correctamente. Entonces, la prueba, el medio de prueba, el dato de prueba, dependiendo del momento procesal, a que hagamos referencia y como nos lo establece el código, pues entonces en atención a ello va a ser justamente diversa la actuación que yo realice, porque ya mi prueba o mi medio de convicción va encaminado a algo distinto, va encaminado a controvertir la propia prueba del Ministerio Público y no a generar nueva información diversa a la que él está presentando. Entonces, bueno, pues eso dependerá evidentemente de cada uno de, pues, en este caso, pues los defensores, ¿no? Y dependiendo también principalmente del hecho que en este sentido, pues, estén conociendo. Okay. Tengo como siguiente pregunta, ¿cuándo se puede solicitar la reapertura de investigación? Fíjate que, bueno, en este sentido es muy común. La parte de la investigación es interesante porque el Ministerio Público cae en diversos supuestos, ¿no? Como lo señalábamos. Uno puede ser, insisto, en el que cuando tú solicitas un acto de investigación, el Ministerio Público finalmente no atiende a no te resuelva absolutamente nada, no haya un pronunciamiento como tal, ¿no? O puede ser que el Ministerio Público sí advierta que es lo que tú estás peticionando, pero él diga, ¿sabes qué? Pues yo no lo considero pues realmente pertinente y por lo tanto no lo voy a llevar a cabo.
Justamente la reapertura de la investigación se da en estos supuestos. Si nosotros atendemos a lo que dice el artículo 333 del Código Nacional, vamos a ver que esta reapertura en principio no es solamente para la defensa, también lo puede hacer en este caso la víctima a través de su asesor jurídico. Entonces es para las partes procesales. Esta reapertura tiene requisitos, o sea, no solamente va a ser porque yo la planteé y punto. Finalmente, la investigación en atención a los plazos que el propio código adjetivo establece, pues tiene una periodicidad y esa periodicidad en sus límites máximos, pues presupone que no se deben de incumplir, ¿no? Pues ya muchos colegas, veo que nos acompañan varios colegas, ya lo saben perfectamente. Entonces, en este sentido, pues cuando se da esta solicitud de reapertura, pues debe de ser antes de que se presente la acusación como primer requisito. ¿Por qué? Porque justamente la investigación, en ese ínter en el que se da el cierre de la investigación, o sea, esto es del plazo que ya establecimos de manera común, o sea, de manera común me refiero al Ministerio Público, víctima a través de su asesor jurídico y en este caso imputado a través de su defensa. Entonces es un plazo que finalmente va a ser común para todas las partes para que justamente se lleve a la investigación. Este plazo común no se puede romper por uno de ellos, salvo el supuesto de que todos justamente estén conformes con que si uno de estos acaba su investigación antes del plazo establecido, pues se pueda decretar su cierre, siempre y cuando los otros también hayan concluido con la investigación. De lo contrario, se tendrán que ceñir específicamente a lo que ya fue materia de debate previamente para establecer ese plazo en concreto, o en el supuesto de ampliarlo cuando una de las partes también considere que es necesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es interesante porque finalmente cuando se hace el cierre de la investigación, se tiene precisamente estos 15 días, o sea, como inter en el cual pues las partes que en su momento solicitaron este acto de investigación y que el Ministerio Público no llevó a cabo precisamente por no considerarlo posiblemente conducente, pues entonces yo voy a tener esta oportunidad en el caso en concreto de volver a solicitar esa reapertura de la investigación, ¿sí? Ahora, se supone que no se deben de superar estos límites establecidos, pero ¿qué pasa? De una interpretación justamente en este derecho que tiene como tal, principalmente la defensa, o bueno, yo diría exclusivamente la defensa, evidentemente en representación del imputado, en este derecho que tiene el imputado a ofrecer los medios de convicción que él considere para, pues, evidentemente llevar a cabo su defensa, pues en este sentido, ese plazo hemos visto algunos criterios, sobre todo de juzgadores federales que lo han ampliado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso, si mal no recuerdo, del funcionario de Duarte, ¿no? En su procedimiento penal, en el cual él dijo, ¿sabes qué? Yo no deseo que sean estos 6 meses, ¿no? Sino yo deseo que mi investigación sea de 1 año. Entonces el juez, en este sentido, pues dijo, ok, toda vez que es porque la propia defensa lo está solicitando para actos de investigación y evidentemente en atención a las cargas de trabajo, etcétera, que tiene la propia fiscalía, bla, 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 bueno, pues sí, adelante, se le va a conceder todavía un plazo mayor al que está establecido, pues en este sentido, y que tenemos como los límites máximos, que son los de 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, en esos supuestos, también tendría que atenderse a la reapertura por cuánto tiempo están solicitando esa reapertura. Si ya llegamos a los límites máximos, quién la está solicitando y en este sentido si va a ser viable o no que se lleve a cabo. Principalmente, insisto, cuando es la defensa, se considera que sí, pero vamos a pensar que llegamos al máximo y finalmente es posiblemente el asesor jurídico el que lo está solicitando. También se tendría que analizar pues ese caso en concreto, ¿sí? Ahora, no puedo solicitar la reapertura cuando a causa atribuible a la parte que la está peticionando, pues no se dio a cabo el acto de investigación, ¿no? O sea, también en otros requisitos. Vamos a pensar que la defensa fue la que no, vamos a pensar, ¿no? Que es una entrevista, yo tengo contacto con ese testigo y yo soy la que evité que se llevara a cabo la entrevista de esa persona. Bueno, pues ahí evidentemente no puedo volver a requerirlo porque yo soy
ahora sí que prácticamente yo estoy como jugando de los dos lados, ¿no? Yo lo peticiono, pero a la vez lo impido. Entonces, bueno, esto tampoco se podría dar. Por eso es que cuando se solicita la reapertura, bueno, finalmente el juzgador tiene que ver si se están satisfaciendo o no, pues estos requisitos o se encuentran dentro de esos supuestos para saber si la puede otorgar. Ahora, en este sentido, la reapertura, lo que dicen o en lo que se pronuncian depende del criterio del juzgador. Esto también es un poco ambiguo dentro de la redacción del 333 del Código Nacional en el sentido de este plazo va a ser común o no para las partes. ¿Por qué? Porque finalmente solamente es uno de ellas la que lo va a solicitar ante el órgano jurisdiccional. Y bueno, aquí finalmente se vuelve interesante, ¿no? Yo he visto juzgadores que dicen, ¿sabes qué? Para mí sí es un plazo común, va a ser para todos. Otros dicen, ¿sabes qué? No, solamente para el que lo está peticionando y para los otros ya no pueden llevar a cabo ningún acto de investigación. Y esto se vuelve como un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque finalmente, si yo solamente lo ciño a una sola parte procesal, pues la otra ya no va a poder practicar nada. Entonces, muchos como estrategia lo que han optado es no peticionar nada y peticionarlo en la reapertura, lo cual es incorrecto, porque aquí yo consideraría que el requisito es justamente que se hubiera solicitado durante la investigación. Pero bueno, finalmente pues vemos esta disparidad de criterios que pues los juzgadores en muchas ocasiones tienen, ¿no? Ahora, también lo relevante surge cuando, ¿qué pasa si vamos a pensar que el Ministerio Público te dice, ¿sabes qué? Pues no, porque puedes revictimizar a, en este caso, pues la víctima directa, ¿no? Ya no te puede permitir hacerlo. Esto se da frecuentemente con los delitos de índole sexual o con los delitos cometidos en agravio de menores. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones vamos a pensar que el primer acto de investigación que realiza el Ministerio Público, tratándose de un asunto en el cual la víctima es un menor de edad y es un delito de abuso sexual o de violación, vamos a pensar, pues uno de los actos de investigación que tienen mayor relevancia es la pericial en materia de psicología, además de las médicas, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que es una pericial en materia de psicología. ¿Qué pasa con este tipo de medios de convicción? Pues vemos, desafortunadamente ya en la parte práctica, que a pesar de que pues nos regimos por el principio de contradicción, ¿no? Y que este principio pues te garantiza como tal que de manera efectiva puedas refutar o controvertir alguna solicitud, algún medio de prueba, etcétera, de la parte contraria, pues muchas veces se encuentra acotado o no se le ha dado la interpretación que permite establecer hasta dónde llega precisamente esa contradicción y cómo se debe de llevar a cabo. Entonces, vamos a regresar a este supuesto. Vamos a pensar que el Ministerio Público ya llevó a cabo precisamente esta pericial en materia de psicología, ¿no? Yo, dentro de la vinculación a proceso, digo, ¿sabes qué? Pues también solicito que se le practique otra diversa pericial para que el menor, pues, se pueda advertir si efectivamente fue víctima, vamos a pensar, de abuso sexual, de violación, no sé, cualquier delito de índole sexual, ¿no? Y entonces existe oposición por parte tanto del asesor jurídico como del Ministerio Público. Y me dice el juez, ¿sabes qué? No, porque efectivamente tiene muy poco que se le realizó la prueba, se le va a revictimizar y entonces lo vas a poder hacer en investigación complementaria, ¿no? Vinculan a proceso, seguimos a la investigación complementaria. Vamos a ver que ya en la investigación complementaria se la solicitas al Ministerio Público y el Ministerio Público te dice, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque lo vas a revictimizar, ¿no? Y entonces, por ahí, bueno, han existido ciertas tesis, no como tal directamente de lo que es la Corte, pero sí algunas tesis en torno, sobre todo al sistema acusatorio, que se han inclinado por la postura. Algunos dicen que sí se puede realizar, otras tesis de otros estados dicen que no se puede realizar. No olvidemos que finalmente los estados, cada uno tenía como tal su código de procedimientos penales, de sistema acusatorio, y entonces, pues, incluso en esa parte han encontrado contradicciones. Entonces, vamos a pensar, no sé, que el de Chihuahua tiene este precepto en el que sí te lo permite y el del Estado de México te dice no.
¿ok? Y entonces, antes de la aplicación del Código Nacional, pues existe esta controversia. O incluso en el Código Nacional ni siquiera se especifica efectivamente en esta parte de la revictimización cuándo va a ser o no posible realizar este tipo de pruebas, que son muy comunes y sobre todo, insisto, en este tipo de delitos. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo lo vamos a ver? No se me permite en la investigación inicial, no se me permite durante el plazo constitucional, no se me permite durante, en este caso, la complementaria. ¿Cuándo se me va a permitir? ¿Lo voy a poder realmente controvertir? Yo he escuchado incluso a jueces que de repente te dicen, no, es que realícelo respecto del dictamen que ya obra para que no se le revictimice, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que finalmente el perito te dice, pues no, porque no puedo hacer un dictamen realmente integral, porque este en sí ya presenta deficiencias, ¿no? Porque muchas veces, pues desafortunadamente tenemos este copia-pega, principalmente en materia de dictámenes, que pues no favorecen precisamente a la elaboración de los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí tendríamos que considerar cuál es esa naturaleza de la prueba que va a permitir cuando se lleve a cabo su verificación o su práctica, porque si atendemos a un aspecto en el que nos dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes revictimizar, entonces se trataría de un peritaje irreproducible. ¿Por qué? Porque ya no va a haber forma en la que yo lo pueda llevar a cabo. ¿Puede entrar dentro de este supuesto o no puede entrar? ¿Lo voy a poder realizar con posterioridad o no lo voy a poder hacer? ¿Realmente voy a poderlo controvertir o no lo voy a poder hacer? Entonces, este tipo de cuestionamientos finalmente cabe señalar que conforme al Código Nacional aún no han sido dilucidados. Y en la parte práctica son justamente los problemas con los que nos encontramos al momento de que pues nosotros finalmente al llegar a esta etapa intermedia pues queremos ofertar lo que consideramos idóneo, ¿no? Lo que consideramos pertinente. Pero si dentro de esta investigación pues ya se te empezaron a poner todos estos baches, difícilmente tú vas a poder establecer cuándo tuviste que haberlo obtenido. O si lo peticionaste y te lo estuvieron negando a través de distintas motivaciones, pues entonces cuál era la forma de obtención del mismo, ¿no? Pero bueno, esto finalmente no quiere decir que no se pueda hacer nada. O sea, yo creo que lo importante aquí es pues empezar justamente a recurrir estas disposiciones para que estas resoluciones de los juzgadores, para que haya mayor claridad en cómo deben de ser, cuándo se debe de atender, cuándo efectivamente el discurso de la revictimización va más allá o cuándo no, cuándo sí se puede llevar a cabo o cuándo no, y establecer estos parámetros que finalmente no solamente garantice mayor seguridad jurídica en este caso, pues principalmente al imputado. ¿Por qué? Pues porque él es el que está teniendo en contra precisamente toda la maquinaria procesal del Estado, ¿no? Sino también incluso a la víctima y al inocente. Recordemos que con el fin del proceso, pues es esto lo que se persigue, ¿no? Esclarecer el hecho, que no quede impune, en este caso la comisión de ese evento delictivo, pero también que se proteja al inocente. Esto es, que no se acuse a alguien que finalmente pues no cometió este hecho por el cual se le está llevando a cabo esa investigación. Entonces, pues todas estas pautas, todos estos parámetros finalmente son algo que estamos, bueno, se están estableciendo como tal los criterios poco a poco, día a día, pero lo importante es dentro de nuestra parte como defensores en algún procedimiento penal de alguna persona, pues esta parte activa la que tenemos que estar llevando a cabo para que finalmente pues podamos contribuir de manera correcta a pues la función que estamos llevando a cabo. No olvidemos que por eso el artículo 117 del Código Nacional establece de manera muy clara cuáles son las obligaciones del defensor, ¿no? Y entonces por eso pues es importante conocerlas y pues hacerlas efectivas. ¿Para qué? Para que pues pueda tener definitivamente el derecho efectivo a una defensa técnica y adecuada. Okay. Muchas gracias, maestra. Si nos permite unos minutos vamos a esperar a ver si las personas que amablemente nos están observando en este momento tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran realizar. Pues muchas gracias, porque veo ahí likes y todo, entonces gracias por acompañarnos y por supuesto, si tienen alguna pregunta, con gusto ahorita la respondemos. Si tienen algún comentario o alguna
alguna solicitud, este sería el momento. En lo que la gente, si tiene la intención, realiza las preguntas, usted nos podría decir si actualmente se tiene redes sociales, teléfono, correos a donde se pueda contactar para... Muchas gracias. Pues sí, pueden seguirme a través de Facebook, Anaid VM, entonces para que por ahí nos puedan seguir. También Anaid Valero, la página. Y bueno, finalmente mi correo electrónico, si quieren te lo dejo a ti directamente y para que se contacten con el instituto y se los pueda proporcionar. Perfecto. Pues de todas formas, ¿sí? A esta parte como de análisis, ¿no? De reflexión, en la que pues sí deben de considerar que la función del defensor realmente ya no es como anteriormente lo hacíamos, ¿no? Ha cambiado, ha modificado bastante, se pueden llevar a cabo bastantes acciones para la defensa de una persona y el punto es como no ser, o como lo llaman, ¿no? No ser pasivos, no dejar como que el asunto siga avanzando, porque finalmente la consecuencia puede ser que incluso podamos concluir el procedimiento penal a través de otra forma sin llegar hasta el juicio, ¿no? Que sería lo idóneo. ¿Para qué? Pues para que justamente ya estos procedimientos penales no sean tan largos, tan complejos y podamos encontrarle pues mayores soluciones, sobre todo pues en atención a los intereses de las personas que representemos. Usted decía que no es lo mismo ser pasivo por el desconocimiento de la ley o del proceso que ser pasivo por cuestión de estrategia, ¿no? Muy importante las personas que tienen a bien seguir este camino, pues tienen que prepararse, me queda claro. Esta es una materia muy importante. A mí, en lo personal, es una materia que me sobrepasa. Pero bueno, gente como usted que tiene experiencia y que está dispuesto a aprender siempre, a renovarse, a plantearse nuevos retos, pues supongo que siempre vamos a tenerlos y le agradezco que comparta su experiencia con nosotros. Muy seguramente alguien que quiera seguir sus pasos o esté en este camino va a apreciar todo lo que el día de hoy nos comparte. Creo que no hay preguntas, maestra. Yo finalmente le agradezco su tiempo, su paciencia. Eh, muchas gracias por todo, por exponer usted todo lo que nos ha expuesto de forma unilateral. De verdad, es un honor tenerla. Su currículo es impresionante y no llega al final. Creo que tenemos una pregunta, si me permite. La voy a proyectar, la podemos leer aquí en pantalla. Ok, gracias. ¿Cómo, Mariani Cano nos pregunta, cómo ser un buen defensor público si los ministerios públicos no coadyuvan en la búsqueda de una buena justicia? Bueno, esto la verdad es como una parte de, insisto, ¿no? De reflexionar cómo ha sido nuestra actuación finalmente como operadores dentro de este sistema, no ahorita, sino a través de los años. El problema que tenemos, yo creo que es una parte en la que estigmatizamos muchísimo a la persona que se encuentra sujeta a una investigación, ¿no? O sea, ya tenemos estos prejuicios que pues desafortunadamente desde el aspecto cultural pues ya han sido parte de nuestra sociedad en la que creemos que si una persona es detenida, pues esa persona es responsable. Entonces yo creo que todo parte desde la educación y sobre todo en este sentido de objetividad de la función de cada uno de los operadores. Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? No se casen con su papel. O sea, tanto pueden ser defensores, pueden ser fiscales, pueden ser asesores, pero creo que el mejor punto de vista es cuando tú analizas el asunto en concreto desde una manera objetiva. ¿Por qué? Porque justamente eso te va a permitir que tú sepas qué hacer dentro del procedimiento. Yo he tenido diversidad de asuntos en las que efectivamente las personas son inocentes.
y en los que afortunadamente hemos logrado demostrar esa inocencia, no después de un procedimiento largo, tedioso, cansado, y eso justamente es lo que genera pues la convicción también en los defensores, ¿no? O sea, finalmente si tú vas a representar a alguien es porque tienes la convicción de que vas a hacer tu mejor esfuerzo en pues llevar a cabo esta representación. Y también de los ministerios públicos, en saber que lo que persiguen ellos es justamente ese esclarecimiento del hecho. No es la verdad que ellos quieran creer, sino es la verdad que finalmente de manera objetiva van a poderse allegar de la misma a través de la investigación adecuada, idónea, correcta que se haga, ¿no? He tenido pues muchísimos ministerios públicos en capacitación y muchas veces ellos me dicen, no, es que si no lo hacemos así, ¿no? O sea, como de una manera incorrecta, pues no lo vamos a poder hacer. Claro que se puede hacer las cosas, el tema es, tampoco desconocemos que pues nos falta infraestructura, nos falta también capacitación, o sea, son muchos aspectos que inciden sobre la aplicación, en este caso, pues de todo lo que se ve en materia penal, ¿no? Y bueno, justicia, finalmente, pues la justicia es un concepto muy ambiguo, que de muchísima reflexión, en el que pues para unos lo justo no lo será para otros. Entonces también por eso yo creo que más allá pues como tal de casarnos con una u otra postura, yo creo que es de analizar objetivamente pues el asunto que sea del conocimiento, ¿no? Para que podamos hacer pues una función adecuada. Entonces, pues yo lo que aconsejaría es, si lo hace mal el Ministerio Público, nosotros lo hagamos bien. Y si lo hace mal, pues también hay formas legales de justamente no permitir que esas actuaciones se sigan generando con esos vicios. Todo está en el constante estudio y el conocimiento del proceso, ¿no? Claro, y finalmente, pues insisto, no siempre, muchas veces como que nos conformamos, ¿no? Decimos, a ver, pues ya lo hizo, ya ni modo, ya lo hizo, ¿no? Y no, o sea, la idea es, bueno, a ver, ya lo hizo, bueno, ok, ¿qué puedo hacer? Puedo acudir ante una autoridad federal, puedo acudir ante el propio órgano jurisdiccional, puedo acudir ante el propio Ministerio Público, ¿qué pasó con esto? ¿Qué está sucediendo? En fin, ¿no? O sea, finalmente, insisto, la actuación tiene que cambiar ese paradigma que teníamos de no hago nada, todo ya lo hizo el MP y pues solamente me ciño en lo que él está estableciendo, sino al contrario, ¿no? Y yo creo que muchos de los que pues nos empezaron a acompañar en esta plática, pues ya lo saben por experiencia propia, el sistema acusatorio es muy bondadoso, pero es bondadoso siempre y cuando pues lo sepas aplicar. Si tú desconoces la norma, pues difícilmente vas a poder hacer valer pues las distintas herramientas que incluso te prevé el propio código, ¿no? Pero contrario a ello, si tú ya lo conoces, lo analizas, incluso tratas de darle sentido a la ambigüedad que muchas veces encontramos en la norma, pues entonces esa parte de interpretaciones va a hacer que se vaya formando un criterio de aplicación y que pues llegue a niveles pues de nuestro máximo Tribunal Constitucional para dilucidar precisamente cuál es el motivo que realmente tenía intrínsecamente contenido la norma, el precepto, y cómo debe de ser su aplicación, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía nos falta, esto es un camino, este sistema, finalmente, a pesar de que pues ya llevamos varios años aplicándolo, pues sabemos que todavía faltan bastantes más para que se lleve de una manera en la que podamos obtener mejores resultados. Pero pues todo va a depender también de los operadores y de estas nuevas generaciones. En este caso, por ejemplo, a Mariana, yo le comentaría, ¿no? Está en sus manos también. ¿Por qué? Porque justamente son ellos, a través de estas nuevas generaciones, los que van a generar que de manera más visible se pueda apreciar ese cambio. Ok, pues muchas gracias, maestra. Esta creo que es nuestra única pregunta. Le agradezco su tiempo, su disposición. Esperemos en un futuro tenerla de nuevo por aquí. Si gusta hacer algún comentario final. Pues no, únicamente, pues muchas gracias nuevamente, agradezco la invitación y pues a seguir preparándonos, a seguir capacitándonos, profesionalizándonos. Y bueno, finalmente esta parte ya como tal de la actividad cotidiana, pues es la forma más clara en la que vamos a poder apreciar qué es lo que podemos hacer dentro de este sistema. Y bueno, pues quedo a sus órdenes. Y si tienen alguna otra pregunta, con gusto que te la hagan llegar y yo se las responderé posteriormente. Muchísimas gracias. Pues nos despedimos
de todas las personas que nos están viendo, un agradecimiento a todos y estamos pendientes para una nueva transmisión. Agradecemos que compartan con nosotros la intención del instituto, que es compartir las experiencias adquiridas. Un agradecimiento de nuevo a la maestra y nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias, Mercy. Cuídense. Bye.